yo personalmente soy Microsoft Certificate Trainer, ¿vale? Que al final la traducción, como más o menos podéis entender, es formador certificado. Y aparte soy estoy certificado en Administración de Seguridad y en Teams de Microsoft 365, ¿vale? Aparte hago un inciso, si veis que a veces apago el micrófono y me pongo a toser, disculparme, ¿vale? He estado bastante cogido la garganta, o si alguna vez se me escapa alguna tos y os molesta, disculparme, ¿vale? Intentaré toser lo mínimo posible, pero antemano ya pido disculpas por ello, ¿vale? Pues especialmente para lo que hoy se os ha invitado es para explicaros una de las licencias, y yo diría que casi la más completa de las licencias de las que dispone Microsoft 365, ¿vale? Pero antes de indagar un poco en qué nos ofrece esta licencia, ¿vale? Me gustaría antes, para el que no lo sepa, que no sé si ya todos sabéis qué es y qué no es Microsoft 365, pues explicaros así a nivel general qué sería Microsoft 365, cuál es la idea de Microsoft 365, ¿vale? Y al final, pues Microsoft 365, ¿vale? Está centralizado en el trabajo colaborativo, ¿vale? Es decir, poder trabajar de manera simultánea varias personas en un mismo documento, por ejemplo. ¿Y cómo esto es posible? Pues porque Microsoft 365 trabaja en la nube, ¿vale? En la nube de Microsoft, que se llama o SharePoint o OneDrive, ¿vale? Dependiendo de para qué esté destinado, por ejemplo, ese tipo de documentos, ¿vale? Pues la nube de Microsoft está dividido en dos partes, que es SharePoint y OneDrive, y ahí donde van a estar alojados los archivos. Entonces, al estar alojados ahí los archivos, las personas van a poder acceder en función de los permisos o si se nos ha compartido con nosotros o no dichos archivos, y vamos a poder trabajar sobre un mismo fichero, incluso varias personas a la vez. Por ejemplo, siendo el caso de un Excel, vamos a poder incluso ver eh, en qué celda está ubicado cada uno de los que estamos dentro de ese fichero, y vamos a poder ir viendo, si usamos la versión web, vamos a poder ir viendo incluso en directo cómo va rellenando esa tabla de Excel o cómo va rellenando ese documento de Word mi compañero. Y nosotros podemos ir haciéndole puntualizaciones a la vez o rellenando otro punto de ese mismo documento. ¿Esto qué ventajas tiene? Pues la ventaja principal es ahorro de tiempo. Eh, ¿Por qué? Porque ahora, por ejemplo, antiguamente, pues a lo mejor un trabajo, el típico trabajo del, vamos a decir, del colegio, que eran varias personas, si no podían quedar, pues cada uno hacía una parte, le enviaba el correo por correo o al día siguiente se lo daban un pendrive al compañero, y ahí había un tiempo que se perdía y unas tareas, unos correos que realmente son un poco innecesarios ya a día de hoy, porque ahora incluso esos 4 compañeros se pueden conectar al mismo documento y decir, vale, pues tú haces el documento 1, el documento 2, perdón, el punto 1, el punto 2, el punto 3, se organizan y sobre la marcha cada uno puede estar rellenando en ese documento eh, su punto, sin necesidad de enviar correos, sin necesidad de pendrive y sin necesidad de esperar uno a que acabe el otro, si no fuera necesario. Entonces, hay un ahorro de tiempo, ¿vale? También hay un ahorro de coste, porque ahora ya no necesitamos tener un servidor nosotros físico en nuestra oficina, por ejemplo, donde tener alojados esos documentos de la empresa, sino que estos documentos se han alojado en la nube, en los servidores que tiene Microsoft, normalmente aquí en Europa, en Netherlands, en Países Bajos, en Suecia o en Francia, ¿vale? Por lo tanto, cumpliría la normativa de la Ley de Protección de Datos Europea, de que todos los datos, los que trabajen las empresas de la Unión Europea, tienen que estar alojados dentro de la Unión Europea, pues Microsoft en ese sentido lo cumple, y es ahí donde vamos a acceder a los documentos. Es verdad que vamos a tener que pagar una licencia mensual, pero el coste de tener un servidor allí físico, también hay que valorar que esos servidores se estropean,
que esos servidores consumen luz, que necesitan aire acondicionado, etcétera. Tienen un coste detrás que a lo mejor a veces no vemos, ¿vale? Entonces, pues esa sería otra ventaja. Otra ventaja que tiene Microsoft 365, que la documentación va a ser accesible desde cualquier punto del mundo. Antes, cuando teníamos los documentos en un servidor nuestro en la oficina, normalmente estábamos en la oficina o ahora es muy probable que no pudiéramos trabajar sobre esos ficheros, a no ser que montáramos una VPN o montáramos algo que nos diera acceso a la oficina y ya después ahí, una vez dentro de esa VPN, pues nos conectáramos a los documentos del servidor. Ahora simplemente teniendo una conexión a Internet en cualquier punto del mundo, vamos a poder acceder a nuestra documentación, vamos a poder trabajar sobre ella sin ningún tipo de problema. Y hoy en día incluso nos podemos dar hasta Internet desde el móvil, por lo tanto va a ser ya muy difícil no poder, perdón, no poder tener acceso a dicha documentación, ¿vale? Entonces, esas son las principales ventajas que maneja Microsoft 365, ¿vale? Lo que se refiere a trabajo colaborativo. Ahora después veremos que incluso la Premium, aparte del trabajo colaborativo, pues nos aporta bastante seguridad a nuestra documentación y a nuestras herramientas corporativas, ¿vale? Entonces, Microsoft 365 tiene muchísimas licencias, ¿vale? Pero las divide las esenciales, las divide entre grandes empresas y pequeñas y medianas empresas. Para las pequeñas y medianas empresas, ¿vale? Microsoft 365, las que tienen son las business, ¿vale? Mientras que perdón, las Microsoft 365 E3 y Microsoft 365 E5 está pensado para grandes empresas, que para Microsoft grandes empresas es mayores de 300 empleados, ¿vale? Todo lo que sea menor o igual a 300, Microsoft lo reconoce como pequeño o mediana empresa, ¿vale? Y dentro de la business, pues hay tres modalidades de licencia, que las voy a explicar un poco así por encima y ya después nos centraremos ya sí en las que nos competen en este evento, que serían las premium, ¿vale? Pues en primer lugar estarían las basic, ¿vale? Las basic evidentemente son las más económicas, pero también es verdad que son las que menos servicios nos dan, ¿vale? En principio las basic, como vemos en la imagen, solo nos va a dar el servicio de correo, Teams, SharePoint y OneDrive, ¿vale? Teams es la herramienta colaborativa de comunicación por la que mediante incluso estamos haciendo ahora la videollamada, no sé si la conoceréis. Y después está SharePoint y OneDrive, que aprovecho y os lo explico también un poco por encima, la diferencia por si no la conocéis. Eh, SharePoint está pensado para, perdón, para la documentación corporativa. Ahí es donde vamos a tener alojada principalmente la documentación corporativa y daremos acceso, los administradores darán acceso a la documentación en función de los permisos que se entienda que tiene que tener cada uno. Cada una de estas tres licencias, ¿vale? Ya solo por tener una sola licencia, Microsoft 365 nos da 1 TB en SharePoint. Y después nos daría 10 gigas adicionales por cada licencia de cualquiera de estas tres o de cualquiera de las de grandes empresas. Por cualquier licencia de Microsoft 365 nos da 10 gigas adicionales en SharePoint, ¿vale? Y después estaría OneDrive, que OneDrive está pensado más para documentos individuales. Es decir, documentos que a lo mejor solo trabajas tú, que la empresa no tiene que tener, no tienen que tener acceso gran parte de la empresa o casi ninguno, sino son borradores tuyos o documentos que son más de tu trabajo diario, pero solo tuyo, ¿vale? Pues ahí eso lo podrías tener guardado en tu OneDrive. Y cada usuario en cada una de las licencias, ¿vale? Tendría 1 TB de OneDrive, ¿vale? Entonces,
La Basic nos da acceso a esto, a estas 4 herramientas y aparte, aunque ahí no lo ponga, ¿vale? Porque no es versión escritorio, vamos a poder usar también las herramientas del paquete Office, pero solo vía web. Es decir, PowerPoint, Excel, Word, pero Outlook, pero solo vía web. No vamos a tener derecho de activación del paquete Office. Si estáis acostumbrados o tenéis, por ejemplo, algún Access, alguna base de datos en Access, por ejemplo, esta licencia no incluye Access Web, ni Access en escritorio, ni nada. O sea, no podríais utilizar esos Access con esta licencia. ¿Vale? Después estaría la estándar, que la diferencia entre la estándar y la basic es la posibilidad de activar el paquete Office. Va a tener lo mismo que hemos hablado que nos da la basic, el Tera más 10 GB adicionales, el Tera de OneDrive, el Team, el Shane, vía, todas las herramientas vía web, pero a la vez vamos a poder activar en equipos locales, no en servidores, en equipos locales, el paquete Office. Y lo vamos a poder activar con el mismo usuario hasta en 5 dispositivos, ¿vale? Pero lo de hasta 5 dispositivos que sean dispositivos de su usuario. No vale activar, tener una estándar y tener 4 basic y querer trabajar con los 5 paquetes activados, intentar activar los 5 paquetes con la estándar y después que acceda el de la basic. No, porque te va a dar error, ¿vale? Eso Microsoft lo controla bastante y eso al final es igual a la piratería y eso no podría hacer, ¿vale? Es decir, esto estaría pensado para que si un trabajador tiene un ordenador profesional, un ordenador personal, un móvil y una tablet, pues que lo pueda activar en esos 4 dispositivos, por ejemplo, sin ningún problema, ¿vale? Y ya después estaría la que nos compete hoy, que es la Premium, que como veis es la más completa de las 3 y ya os diría yo que incluso de las más completas de toda la gama que incluye Microsoft 365, porque desde un tiempo para acá lo está fomentando muchísimo, ¿vale? Y la verdad es que cada vez está más mereciendo la pena por un poco más irte a la Premium que quedarte en solo la estándar, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque la Premium, aparte de lo que incluye Basic más estándar, evidentemente, incluye todo lo que vemos en la línea de abajo. iTunes, que iTunes es algo bastante interesante y que muchas empresas cada vez están demandando más, que es la gestión centralizada de dispositivos. Es decir, nosotros vamos a poder añadir al directorio de nuestro Microsoft 365 los dispositivos de las empresas, ya sean móviles, ya sean tablets, ya sean ordenadores, eh, y ya sean Windows, Linux, Apple, iPhone, Android, cualquier tipo de sistema operativo de los básicos generales que se ven, lo vamos a poder añadir a esta organización y administrarlo desde una sola plataforma, pudiéndola aplicar cualquier directiva de seguridad, cualquier directiva que queramos añadirle, incluso limitarle, por ejemplo, en los teléfonos Android a los trabajadores la tienda de Google para evitar que se descarguen aplicaciones que no queremos que estén en nuestros dispositivos móviles. Podemos instalar de manera automática las aplicaciones que nosotros queramos en los equipos Windows, por ejemplo, si a lo mejor eh, tenemos 3 o 4 herramientas básicas sobre las que todos los trabajadores o un grupo de trabajadores necesita sí o sí tenerlas instaladas en su ordenador porque son herramientas básicas para su trabajo, pues a través de Intune vamos a poder añadir esas aplicaciones para que se le instalen en el primer inicio de sesión que haga el usuario en ese ordenador, se le instala automáticamente esas 4 o 5 aplicaciones sin necesidad de que tenga que ir el administrador de sistema o ese usuario instalárselas manualmente en ese ordenador. ¿Vale? Entonces, todas estas directivas que nosotros tengamos configuradas desde el primer inicio de sesión de este usuario en ese ordenador, las va a tener configuradas. Posteriormente podríamos ir haciendo cambios y eso se irá sincronizando con el ordenador y se le irá aplicando. ¿Vale? Entonces,
Es una manera muchísimo más cómoda que anteriormente de administrar los dispositivos. Y ya te digo, y esto también nos permite el control de los dispositivos corporativos. Incluso ahora después intentaré, si da tiempo, enseñaros la plataforma y un poco para que vierais todo lo que se puede hacer. Pero incluso, por ejemplo, si algún trabajador o a nosotros nos robara un móvil o un ordenador corporativo que estuviera añadido en Intune, podemos nosotros desde la misma plataforma bloquearlos, formatearlos, porque es verdad que no vamos a poder recuperar el ordenador. No vamos a poder decir recuperar y el ordenador va a venir solo. Pero bueno, ya que nos han robado el ordenador, que solo nos roben el ordenador y no nos roben información confidencial o información corporativa. Entonces vamos a poder de manera telemática formatear ese ordenador, bloquearlo o hacer cosas con él para evitar esa fuga de información confidencial de nuestra empresa. ¿Vale? Después estaría también Azure Information Protection. ¿Vale? Esto es una medida complementaria de confidencialidad que le podríamos dar a nuestros documentos. ¿Vale? Por ejemplo, si nosotros queremos mandar un correo electrónico a una persona y queremos que esa persona no pueda reenviar dicho correo electrónico, pues podemos crear una etiqueta de confidencialidad que se llame, por ejemplo, no reenvío y que imposibilite eso. Y antes de nosotros mandar el correo, podemos aplicarle esa etiqueta. Entonces la otra persona ya no podrá reenviar ese correo. También otra opción que podríamos hacer, que esta a lo mejor es menos segura, pero hay gente que sí le gustaría tener esa opción. Podríamos aplicar marcas de agua a nuestros documentos, ¿vale? Podríamos imposibilitar la edición de nuestros documentos Word cuando lo enviemos a alguien, ¿vale? Pues todo eso se podría hacer por Azure Information Protection. Perdón, ¿vale? Otra de las cosas que podremos hacer con nuestros documentos gracias a la licencia Premium, ¿vale? Es, por ejemplo, cuando hablo de documentos, también me refiero a correos, por ejemplo, podemos bloquear cualquier correo que nos entre, por ejemplo, que contengan datos sensibles, tales como un número de tarjeta de crédito, datos financieros. Pues esos correos, gracias a la seguridad avanzada que incluye la Premium, pues vamos a poder bloquearlo automáticamente e intentar evitar así que lleguen correos de phishing a nuestros trabajadores, donde lo típico que venga un número de cuenta bancaria, de decir, pues, hazme un ingreso a este número de cuenta o he cambiado el número de cuenta. Pues eso lo vamos a poder bloquear de manera automatizada, ¿vale? Después también tendría el Defender, Microsoft Defender para empresas, ¿vale? ¿Qué es lo que permite esto? Es verdad que los equipos Windows 10, Windows 11, los nuevos equipos, ya traen incluido el Windows Defender instalado por defecto en los ordenadores. Pero el Windows Defender que viene instalado en los ordenadores es el usuario el que lo administra. Es el usuario el que si quiere lo activa, lo desactiva, si quiere configurarlo lo configura, si no, no, ¿vale? Con Microsoft Defender para empresas, que lo trae incluido ya el paquete, la licencia Premium, los administradores somos los que vamos a poder eh, administrar esas directivas, ese estado de activación de los antivirus en los equipos de nuestros trabajadores, ¿vale? Quitándoles ese poder, entre comillas, al trabajador de poder desactivar ese antivirus para poderse descargar lo que él quiera. Vamos a poder en tiempo real desde la plataforma revisar las amenazas que han
que han intentado entrar o que han entrado en nuestro dispositivo y en qué dispositivo. Es decir, vamos a nosotros tener el control sobre ese antivirus, sobre lo que está pasando en nuestros equipos. Al final, el Windows Defender te puede avisar al usuario o trabajador de que tiene una amenaza, pero ahí vuelve a ser el usuario el que tiene el poder o no poder de hacer con esa amenaza lo que quiera, permitirla, denegarla o obviarla. De la otra manera, con el Microsoft Defender para empresas, somos nosotros los que vamos a ir viendo las amenazas que van habiendo y poder hacer un enfoque de cómo abordar este tema, ¿vale? Después también incluye el Conditional Access, ¿vale? Esto lo que nos permite es controlar de una manera personalizada el acceso a, a nuestros sistemas y a nuestros documentos, ¿vale? Ya hay una de las medidas que está implantando ya por defecto y que está siendo ya casi obligatoria en Microsoft 365, ¿vale? Es el multifactor. El multifactor es la doble verificación. Es decir, que cuando nosotros pongamos usuario y contraseña, no, nos manda un código o a través de una aplicación llamada Microsoft Authenticator, nos llega una notificación con la que aprobar ese inicio de sesión. Eso ya se está implantando de manera generalizada y lo está implantando a la fuerza casi Microsoft 365 porque es algo ya esencial en, en nuestras vidas como medida básica ya de seguridad después de todo lo que está pasando y todos los ataques que están habiendo eh, a los sistemas mundiales, ¿vale? Pero Conditional Access va más allá de eso. Aparte de que tú puedes configurar ese multifactor para que lo pidas siempre o lo pidas siempre, excepto, por ejemplo, para no molestar tampoco tanto a los trabajadores, que cuando esté en la red de la oficina, entonces ahí no le pida multifactor, porque entendemos que si está haciendo la conexión desde la red de la oficina, una conexión lícita, es el trabajador el que está haciendo la conexión. O, por ejemplo, eso a lo mejor que es más flexible, pero todavía se podría ser más restrictivo. Por ejemplo, que solo, aparte del multifactor, que solo se pueda hacer login en las herramientas de Office de Microsoft 365 desde los ordenadores que estén registrados en Intune. Es decir, si mi ordenador no está añadido en la herramienta que hemos visto antes, no voy a poder iniciar sesión ni vía web, ni por las aplicaciones, de ninguna de las maneras, aunque tenga el multifactor, aunque me sepa la contraseña, no voy a poder conectarme a ese usuario, ¿vale? Por lo tanto, por ejemplo, si alguien intenta iniciar sesión desde un ordenador personal que no está añadido en Intune, no le va a dejar iniciar sesión, ¿vale? Entonces, pues con Conditional Access podemos andar jugando con personalizar y darle más seguridad todavía a nuestras aplicaciones corporativas en Microsoft 365. ¿Vale? Y después estaría Windows Virtual Desktop, que al final es una variante al escritorio remoto, ¿vale? Sería para conectarnos por escritorio remoto a los servidores. Entonces, todo esto viene incluido en la licencia Microsoft 365 Business Premium. Como os digo, me parece que por un poco más al mes es muchísimo, muy interesante, muchísimo más interesante a lo mejor contratar esta licencia que me va a aportar todo esto a simplemente tener mi paquete Office, mis servicios en la web y la seguridad que ya seguro que no me ataca. Cada vez hay más ataques. eh, Si leéis los periódicos, veis las noticias o navegáis un poco por internet, os daréis cuenta que hay muchísimos, ¿vale? Al menos vamos a intentar ponérselo lo más difícil posible eh, a los hackers para, al menos que les cueste lo máximo posible, eh, poder tener ese acceso a nuestra información confidencial o que nos la roben o que nos quiten a nosotros el acceso. Porque a la hora de valorar lo que cuesta una licencia u otra, también valorar cuántos
daño haría, cuánto coste tendría que por no tener una mayor seguridad accedan a vuestra información, a vuestra documentación y después no tengáis forma de rescatarla o ya haya filtraciones a la dark web o donde sea de vuestra documentación, que normalmente si la publican va a ser porque es información delicada y que os pueden hacer daño. Entonces, analizar un poco todo eso, ¿vale? Vale, entonces, como hemos visto aquí, ¿vale? Vamos, ya lo he detallado un poco antes, pero las principales características de la licencia Microsoft 365 Premium, ¿vale? Es la posibilidad de tener las aplicaciones del paquete Office activadas también hasta en 5 dispositivos, todas las herramientas de colaboración que os he comentado, SharePoint, OneDrive y Microsoft Teams, ¿vale? Y sobre todo lo más importante, porque además, ¿qué es lo que la diferencia de las otras dos? Es la seguridad avanzada, ¿vale? Con el Enterprise and Mobility, que esto es lo que, como esto es Intune más o menos lo mismo, lo que pasa es que Intune es más general, Enterprise and Mobility es para móviles, pero vamos, Intune lo incluye todo y la Premium lo incluye todo. Purview, que en Purview es el centro de cumplimiento, que ahí es donde vamos a poder configurar ciertas directivas de prevención de pérdida de datos, de retención. Ahora os lo enseño, ¿vale? Las cosas que podemos hacer desde el preview y después el Defender y muchas más cosas, ¿vale? Pero quedaros con esto, con esta idea. Vamos a poder trabajar de manera colaborativa, en tiempo real y de una manera segura. Más segura que con las otras dos licencias. Que no digo que las otras dos licencias que Microsoft no tenga seguridad en sus servidores, evidentemente, pero, pero con la Premium vamos a tener todavía más seguridad y además vamos a ser nosotros que implantemos esas medidas extras de seguridad y no solo las va a controlar Microsoft, ¿vale? Entonces, aquí un poco redundando un poco lo mismo, ¿vale? Cómo está cambiando la forma de trabajar y cómo no la solventaría la licencia Premium, ¿vale? Con la colaboración, la seguridad y en el tema del coste, ¿vale? Y aquí un poco ahondar un poco más en la misma idea. Primero, en la colaboración, las herramientas que trae la Premium, que nos facilita la colaboración en tiempo real, ¿vale? Como ya os he dicho, el OneDrive, que está pensado para ficheros individuales y yo ya comparto con quien yo quiera dichos ficheros y dando los permisos que yo quiera, desde permiso de editar con el que otro usuario va a poder editar ese documento, pasando perdón, por el permiso de leer, que va a poder solo ver ese documento, pero es verdad que sí se lo va a poder descargar y tener una copia de ese documento y con esa copia hacer un poco lo que quiera, pero también existe el permiso de que no se pueda descargar, que ni siquiera lo pueda descargar. Solo lo va a poder ver y, por lo tanto, y no lo va a poder ni guardar como, ni descargar, ni nada. ¿Vale? Este es todavía más seguro porque no va a tener la posibilidad ni siquiera de tener una copia de ese documento que después pueda el usuario manipular. Después estaría Teams, ¿vale? Que Teams es una herramienta que también está potenciando cada vez más Microsoft 365, vamos, Microsoft, ¿vale? Porque empezó siendo como una herramienta de comunicación para chat, para videollamadas, para reuniones, pero tiene la posibilidad directamente de trabajar sobre los ficheros en el propio Teams, tiene la capacidad incluso de integrar muchísimas aplicaciones en, en una misma conversación con un equipo o un grupo de personas o incluso con una sola persona
tienes la capacidad de añadir un montón de funcionalidades a esa conversación, ¿vale? Por ejemplo, a ver si os puedo enseñar un ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos un equipo de trabajo, ¿vale? Que lo llamamos en su día pruebas prácticas, y aquí tiene su parte de conversación. Aquí puedo hablar con los miembros de este equipo. Aquí voy a poder acceder a los archivos que, que se han compartido en este equipo, ¿vale? Pero, por ejemplo, yo desde aquí voy a poder añadir muchas más herramientas en Teams que voy a tener yo disponible como pestaña en esta misma conversación, y voy a poder acceder de manera directa sobre ello, sea un Excel, sea un formulario, y por ejemplo, además tiene la ventaja de que también permite la integración de un sitio web. Por lo tanto, pudiendo agregar un website, sitio web, cualquier cosa que tenga la posibilidad de acceder por web, yo lo voy a poder integrar aquí, y automáticamente lo voy a poder ver en la misma conversación donde yo tengo mis conversaciones, mis archivos. Pues aquí tengo la web, que en este caso he puesto la web de nuestra empresa. Pero, por ejemplo, si os dedicáis a incidencia y tenéis un portal de incidencia, pues podríais tener también aquí el portal de incidencia y gestionarla todo directamente de aquí, sin necesidad de tener abierto el Teams, el Chrome, el, no sé, el Word, el Excel. Porque, por ejemplo, si yo le doy aquí al Excel, pues yo tengo aquí abierto el Excel y puedo trabajar sobre este Excel sin ningún problema, y puedo acceder varios usuarios. También sería Planner, que es un planificador de tareas, aunque ya no funciona, ¿vale? Esto posiblemente sea un Word, otro Excel, ¿vale? Aquí tenemos otro Excel. Entonces, yo tengo la posibilidad con Teams de poder trabajar de manera colaborativa desde una sola herramienta, ¿vale? Después, por cierto, de sobra queda que creo que no tengo, que si tenéis alguna duda podéis perfectamente escribirla en el chat, y se irán resolviendo sobre la marcha, ¿vale? No habría ningún problema de que vayáis escribiendo las preguntas y se van respondiendo, ¿vale? Y después estaría SharePoint, ¿vale? Que, como ya os he explicado, es para la documentación de la organización. Ahí previamente se establecen unos niveles de permisos, y son estos los que van a dar acceso o no a las carpetas a los usuarios. El usuario, cuando acceda a ese sitio en SharePoint, solo va a ver exclusivamente las carpetas, perdón, y archivos sobre los que tengas permiso, sobre los que no, no. Y ya por último está Yammer, que Yammer no es tan usada como las otras tres, pero bueno, que sepáis que existe, que es una red social, ¿vale? En principio pensada para la empresa, pero si no quieres hacer pública, o aparte de tener Facebook, Twitter y demás, quiere tener Yammer para a nivel interno también hacer publicaciones y tener su propia red social, pues también podría hacerse a través de Yammer, ¿vale? Y después estaría, pues, lo que hemos visto, las opciones, que esto solo le incluye Premium, de la seguridad avanzada, ¿vale? Desde, como hemos visto, el acceso condicional, también Windows Hello, eh, Azure Information Protection, Data Loss Prevention, etcétera. Muchas opciones de seguridad que podemos implantar, perdón, que podemos implantar en nuestro entorno, ¿vale? Ahora mismo, pues ya dejamos un poco la parte teórica
¿vale? Y os voy a enseñar algunas de las funcionalidades de las que os he hablado, ¿vale? Vamos a ver. Vale, vale. Pues esto sería, os lo enseño. Esto sería el entorno de Microsoft 365, ¿vale? La forma más fácil de entrar es a través de poniendo en Google Microsoft 365. El primer resultado que te sale es el del login, te logueas y ya te aparecerá algo así, donde aquí a la izquierda van a venir las 4 o 5 herramientas básicas de uso, pero aquí en los 9 puntos pues nos van a aparecer todas las aplicaciones sobre las que nos da derecho la licencia que nosotros hayamos contratado. ¿Vale? Entonces, esta es la forma de acceder. Y ahora, para ver todo lo que nos aporta la Premium, pues los que sean administradores se tendrán que ir al centro de admin y ahí configurar todo el tema de la seguridad avanzada, que al final es el plus que te aporta la Premium, la Microsoft 365 Premium. ¿Vale? Aquí en el centro de administración tenemos muchísimos centros distintos, desde para administrar SharePoint, para administrar el servicio de correo, pero nos vamos a centrar principalmente en estos tres, ¿vale? Que son los importantes del día de hoy. En Endpoint Manager, que es Intune, cumplimiento, que es Preview, y seguridad, que es el Defender. ¿Vale? Si yo le doy a cumplimiento, pues me va a abrir el Microsoft Preview. ¿Vale? Aquí os vamos a poder administrar cosas tan interesantes como, por ejemplo, como hemos dicho, la Azure Information Protection. Yo aquí, desde la parte de protección de información, yo voy a poder crear etiquetas para después a mis documentos o a mis correos darle esa etiqueta de confidencialidad eh, que yo quiera a eso, ¿vale? Por ejemplo, etiqueta 1, etiqueta 1, prioridad. Esto ponemos un poco lo que queremos. Aquí una pequeña descripción, ¿vale? De color, pues ¿vale? Y ahora me pregunta qué voy a querer asegurar con esta etiqueta. Si archivos, correos, los dos. Por defecto solo está activado para los archivos y correo electrónico, pero completando unos pasos se podría habilitar también para poderle añadir etiqueta de confidencialidad a un sitio entero de SharePoint, para que todos los archivos o ficheros que estén incluidos en ese sitio en SharePoint tengan esa etiqueta, la posibilidad de añadirle esa etiqueta de confidencialidad. Vale, entonces, de momento, vamos a dejarlo en archivos y correo electrónico. Vale, y ahora aquí me pregunta si lo que quiero es controlar el acceso o, por ejemplo, agregar marcas de agua o encabezados para que automáticamente no tenga yo que andar. Por ejemplo, si quiero que todos mis documentos tengan el encabezado y el pie de página corporativo, pues yo aplicándole esta etiqueta, pues automáticamente le va a poner ese encabezado y ese pie de página sin necesidad de yo tener que ir documento por documento haciéndolo. ¿Vale? Entonces, en este caso, pues vamos a poner control de acceso, ¿vale? Y aquí, eh, entonces, vamos a configurar dicha etiqueta. Vamos aquí, darle permisos a ver qué usuario le vamos a dar permisos para esta etiqueta. Es decir, cuando yo aplique esta etiqueta,
qué usuarios van a poder acceder a ese fichero. ¿Vale? Pues aquí pues añadiríamos esos usuarios que nosotros quisiéramos. ¿Vale? Y ahora esto es importante que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Porque o yo puedo, por ejemplo, si yo me voy a mi Outlook y yo le doy a nuevo correo, ¿vale? Yo aquí, hay una pestaña de confidencialidad, yo aquí voy a poder asignarle manualmente la etiqueta que yo crea oportuna a este correo. Pero esto puedo hacerlo siempre y cuando esto no lo marque yo en alguna de las etiquetas. Si yo esto lo marco, esto automáticamente, por ejemplo, si ve que se cumple cierta condición en ese correo o en ese archivo, automáticamente me va a aplicar esta etiqueta. Si yo esto lo desmarco, es el usuario el que decide si le pone la etiqueta o no. Entonces aquí ya dependiendo de lo que se quiera, pues se marca o no se marca. Y ahora pues esto no se puede hacer nada porque esto es para si fuera un sitio en SharePoint. Entonces por eso, ¿vale? Entonces se crearía la etiqueta y ahora después, pues ya en la directiva de etiquetas es donde yo, una vez creada la etiqueta, después yo creo la directiva, que es donde voy a darle ya qué es lo que tiene que hacer esa etiqueta. ¿Vale? Pero ahora mismo, sobre todo, para que os quedéis con el concepto de qué se puede hacer, ya si al final lo decidís por la Premium y la queréis contratar con nosotros, incluso decir, mira, pues yo además me gustaría ser administrador, me gustaría una formación más ya detallada de la administración y de cómo se harían todas estas cosas, pues ya lo habréis con nosotros y ya pues ya otro día, pues en este caso otra vez sería conmigo, pues ya entraríamos más a fondo de cómo se hacen, qué es lo que necesitáis, incluso ayudaros a implantar las medidas que necesitéis de seguridad avanzada. Entonces, pero para que tengáis una idea, ya digo, existiría esa opción de proteger de manera individual los documentos. También desde aquí se pueden crear barreras de información. ¿Vale? Esto quiere decir, por ejemplo, tenemos el departamento del comité. Normalmente a las empresas no les gusta, vamos, o, o vamos a ver, para evitar a lo mejor que cualquiera se pueda poner en contacto con alguien del comité o para que no se salte, por ejemplo, la escala dentro de una empresa y que hable primero con su responsable y su responsable no sea ya el que hable con el dueño o con el jefe o con quien sea, pues podemos crear por grupos segmentos de que, por ejemplo, un grupo de trabajadores no se pueda comunicar con otro grupo de trabajadores, ni por Teams, ni por correo, ni por ninguna de las herramientas de Office 365. ¿Vale? Podríamos entonces eso, poner una barrera que, por ejemplo, no sé, el departamento de eso, que el departamento de sistemas no pueda hablar con el de marketing directamente, sino que tenga que pasar por algún departamento que haya entre medio o lo que sea, pues así evitamos que haya saltos a lo mejor en esa escala, ¿vale? O, perdón, o por ejemplo, nosotros que lo vivimos más, porque yo pertenezco al departamento de sistemas, a nosotros continuamente muchas veces nos hablan por Teams para incidencias. Perdón, y en teoría el procedimiento es o por la plataforma o por correo. Entonces, de esta forma podemos evitar que los demás trabajadores de la organización se puedan poner en contacto directamente con nosotros por Teams, ya que a lo mejor el usuario, por más que se lo diga, no deja de hacerlo, pues con esto ponemos una barrera para que directamente ya no pueda. ¿Vale? Pues también se podría hacer con la Premium.
¿vale? Otra cosa que podríamos hacer, ¿vale? Aquí es de la administración del ciclo de vida. A ver si carga. Vale. Crear etiquetas y directivas de retención. ¿Vale? ¿Esto qué es? Esto es cuánto, vamos, esto es imposibilitar al trabajador poder borrar un documento, por ejemplo, hasta que no pasen los años que nosotros hayamos establecido que ese buzón o que esa carpeta o que ese sitio en SharePoint deba de permanecer ese documento sin poderse borrar. El usuario aparentemente lo va a poder borrar, le va a dar a eliminar y le va a desaparecer, pero internamente se va a quedar ahí, ¿vale? Ese fichero realmente no se va a borrar, porque nosotros vamos a crear una etiqueta de retención, por ejemplo, de, de 5 años en nuestro sitio en SharePoint, porque por la ley muchos documentos tienen que estar mínimo 5 años, pues para evitar posibilidades y después problemas de que alguien accidentalmente pueda borrar un documento antes de esos 5 años, pues aplicamos esa directiva de retención de 5 años y aunque el usuario la haya dado a eliminar inconscientemente, después vamos a poder, ese documento va a estar ahí, ¿vale? Lo vamos a poder recuperar mientras que esté esa etiqueta vigente porque realmente no se borra. Es más, si por ejemplo hiciera un borrado masivo ese usuario accidentalmente o conscientemente, veríamos que el espacio ocupado en ese sitio no baja, porque realmente no se elimina del todo. Seguramente podríamos hablar con Microsoft y recuperar ese documento. ¿Vale? Entonces, que sepáis que existe también, gracias a la Premium, con las otras dos no, gracias a la Premium vamos a poder crear directivas de retención de nuestros documentos. A lo mejor tampoco es solo borrar, ¿vale? Algunas de las directivas que nosotros aplicamos es, por ejemplo, en el correo, en el servicio de correo, nosotros vamos a tener 50 gigas de buzón normal y después otros 50 gigas de buzón de archivo, que se llama. Es un buzón auxiliar que por defecto está desactivado, pero lo podemos habilitar, haciendo que en total tengamos hasta 100 gigas de buzón, ¿vale? Entonces, el buzón normal es el que está entrando y saliendo correos y ahora ese se va llenando. Pues nosotros a través de las directivas de retención podemos decirle que todo correo que cumpla más de 2 años o más de año y medio, dependiendo del volumen de correo que genere esa persona al día o al año, se mueva automáticamente al buzón de archivo. Por lo tanto, vamos a ir liberando de manera automática espacio en el buzón del usuario, complicando todavía más que ese buzón se llene pronto o que incluso se llene, porque al final para llenar 100 gigas de buzón tienes que recibir muchos correos al día o muchos archivos pesados al día. Hay gente que lo llena, evidentemente, pero ya digo, sería mucho correo. Yo en 5 o 6 años pues tendré ocupados 10 gigas. Entonces, ya digo que pues existirá también esa opción como directiva de retención. ¿Vale? Ahora después también estaría, pues, a ver si otra de las cosas que podemos hacer, ¿vale? Es, por ejemplo, si el usuario o alguien ha borrado un correo o un archivo sin querer y ahora no lo encuentra por ningún lado, ni en la papelera de reciclaje, ni nada, pues también podríamos hacer búsqueda de contenido en las carpetas internas que se quedan, por ejemplo, una que se llama Retention Hall, esta carpeta que os digo que entra en juego la directiva de retención, ¿vale? Pues desde aquí también podemos realizar esa búsqueda para intentar recuperar ese archivo o ese correo perdido que no se encuentra en las carpetas generales o en las visibles para el usuario y no está ahí el correo, ¿vale? Pues por aquí también podríamos, gracias a esa directiva de retención, por ejemplo,
podríamos buscar ese archivo, ¿vale? Después ahora mismo no encuentro aquí. Vale, entonces, aparte también, ¿vale? Desde Preview, ¿vale? Podemos crear directivas de prevención de pérdida de datos. Una cosa es la retención, ¿vale? Que como he dicho es el tiempo que queremos que se mantenga ese documento en la empresa sin perderlo, ¿vale? Y otra cosa es la prevención de pérdida de datos, ¿vale? Esto es lo que permite, es lo que hablaba antes de poder compartir o no compartir datos financieros, ¿vale? En este caso podremos crear, como ya comenté al principio, directivas que limiten el poder ya no solo recibir que bloquee los correos que contengan tarjeta de crédito, número de tarjeta de crédito, sino también que los usuarios puedan enviar correos donde contengan número de tarjeta de crédito, datos financieros, registro de estado, número de la seguridad social. Entonces, estas directivas de prevención de pérdida de datos lo que intenta es controlar eh, la salida de información confidencial de la organización hacia afuera, que no hay, intentar evitar que haya una salida indeseada de ese cierto tipo de documentación, ¿vale? Bastante delicada al exterior, ¿vale? Pues también podríamos hacerlo desde Preview, ¿vale? Aparte también podemos crear directivas de alerta, ¿vale? Por ejemplo, nosotros tenemos creadas ciertas directivas de alerta que a los administradores pues nos intenta las directivas que hemos visto hasta ahora son preventivas, esta es proactiva, por decirlo de alguna manera. Esta yo no voy a poder evitar que el usuario a lo mejor haga ciertas cosas, pero cuando lo haga me voy a enterar. Y entonces voy a poder actuar en consonancia a solventar lo que ha hecho, ¿vale? Por ejemplo, nosotros, una de las que tenemos creada es una directiva de que cuando haya un borrado de más de 200 archivos en menos de 5 minutos en un sitio en SharePoint, porque- perdón, pues que nos llegue una alerta de que ha habido un borrado masivo en este sitio de SharePoint. Este usuario ha sido, y entonces de esta manera, es verdad que como ya he dicho, no vamos a poder evitar que el usuario borre esos 200 archivos o más, pero sí me voy a enterar y los voy a poder recuperar en el caso de que haya sido o involuntario por el usuario o que haya habido un acceso indeseado de alguien con ese usuario y esté intentando borrarnos la documentación. Otro de las cosas de los ataques que suelen hacer es acceder con las credenciales al correo de alguien y dentro de ese correo crear una regla de reenvío eh, para que todo correo que le llega a esa persona se le reenvíe a ese hacker que ha entrado en esta cuenta. Entonces, también nosotros tenemos creado una regla de que cuando un usuario cree una regla de reenvío en su buzón, nos llega una alerta. Para nosotros ya preguntarle a ese usuario, oye, ¿has sido tú? ¿No has sido tú? Vale, entonces, perdón, esto no es proactivo, es reactivo. Reaccionas a. ¿Vale? Entonces, nos sirve a los administradores para reaccionar ante posibles ataques o amenazas que hayamos recibido en la organización. ¿Vale? Pues de aquí, desde la directiva de alerta, vamos a poder crear esas alertas que queremos que nos lleguen y aquí. Y ahora, pues, en preview más o menos es eso, ¿vale? Y ahora, pues, veríamos Defender, ¿vale? Que en Defender no hay que ver tanto, ¿vale? Porque aquí hay mucha información, podemos ver cosas, pero
más que nada son paneles y aquí vamos a y algunas directivas, pero sobre todo aquí lo importante son las gráficas y los avisos y analizar el estado de los dispositivos donde tenemos implantado Microsoft Defender para empresas. Aquí vamos a poder ver, por ejemplo, que tenemos en esta organización tendríamos 2 usuarios en riesgo, el 40% de los dispositivos que se están usando en esta organización no son acorde a lo que nosotros creemos que deben de tener los requisitos mínimos de seguridad y de hardware y de todo para hacer unos equipos decentes para nuestra empresa. La puntuación de seguridad, incluso Microsoft nos da una puntuación de seguridad a nuestra organización, ¿vale? En función de las directivas que tenemos implantadas y nos da consejos incluso de cómo mejorarlas, ¿vale? A lo mejor o no tenemos muchos conocimientos en seguridad o no tenemos tiempo para pensar, a lo mejor o no caemos. Pues Microsoft nos da soluciones que ellos creen convenientes para mejorar nuestra seguridad en nuestro entorno. Entonces, pues aquí, por ejemplo, si ha habido malware, si tenemos algún dispositivo con algún malware que haya detectado, ¿vale? Aquí hay bastantes amenazas, bastantes paneles, bastante información sobre la que nosotros vamos a poder trabajar. Como os digo, esta es la ventaja de tener el Microsoft Defender para empresas, que es el que nos da la premium, y no dejar el Windows Defender básico de los usuarios y ya está, y que cada usuario pues, sea responsable y consciente de lo que hace con su ordenador. Con esto podemos controlarlo nosotros y saber cómo está, ¿vale? Después, como os dije, también estaría el acceso condicional por aquí, ¿vale? Que esto, como os indiqué, es para poder personalizar las medidas de acceso y poner las condiciones que nosotros creamos oportunas para que se pueda acceder a nuestra documentación. Por ejemplo, a los administradores, vamos, en este entorno este es un entorno de prueba, está desactivado. Aquí no tenemos documentación confidencial, pero por ejemplo, en todos los entornos, ya cuando lo creas, a los admins, Leo, esto está activado. Y sí o sí está obligado a registrar, sobre todo los admins, el multifactor como medida complementaria de seguridad. Pero yo aquí ya te digo que podría crear mis directivas personalizadas que yo crea oportunas, poniendo las condiciones que yo crea necesario, ¿vale? Ya sea desde o filtrándolo por ubicaciones o filtrándolo por si solo Android, solo Windows, dispositivos, como ya os he dicho, qué dispositivos solo van a poder acceder. Incluso hay una opción que es los dispositivos eh, que es que la traducción que cumplen con los requisitos que nosotros, lo mismo que hemos visto aquí, que hay 40 los dispositivos conformes, los que 100% son conformes a lo que nosotros hayamos establecido como requisitos mínimos para hacer para esos dispositivos, pues también por sesión, por red, a qué aplicaciones, a lo mejor no solo a todas, sino solo queremos filtrar el acceso al SharePoint, ¿vale? Pues podemos crear directivas de accesos condicionales distintas para cada usuario, cada grupo de usuarios, o incluso, por ejemplo, como está aquí puesto, el tema del BitLocker para el cifrado del disco duro en, en los ordenadores, ¿vale? Para que cuando accedas al ordenador, antes de pedirte incluso la contraseña del login, te pida la contraseña del BitLocker, del cifrado de disco, que esa es eh, normalmente es compleja y es individual por cada usuario, por cada equipo. Cada equipo tiene sus claves de BitLocker, entonces ya el hacker, para acceder a tu ordenador, tendría que saberse, y físicamente, claro, para acceder físicamente al ordenador, necesita tu clave de login y tu clave de BitLocker, por lo que le complicaríamos todavía más el alguien que pase por allí, coja tu ordenador o que te robe el ordenador, pueda acceder a ese ordenador. Vale, pues eso sería el acceso condicional. Y ya pasamos por último a Intune, ¿vale? Que yo creo que es bastante interesante. Como ya he comentado antes, Intune lo que permite es
la gestión centralizada de los dispositivos de la empresa, llámese, vamos, ya sea Android, Mac, Windows, sea el sistema operativo que sea, Linux, ¿vale? Permite estos 5 sistemas operativos, ¿vale? Y desde aquí vamos a poder administrar distintas directivas. Por ejemplo, si nos vamos a la parte de Windows, vemos que tenemos 3 dispositivos añadidos a nuestro entorno, ¿vale? Vamos a poder acceder, por ejemplo, este que sí está conforme. Estos no compatibles porque no cumple la directiva de cumplimiento que nosotros hayamos establecido aquí, de que mínimo tenga que tener la versión X de Windows 10 para intentar evitar tener equipos desactualizados en nuestro entorno, etcétera. ¿Vale? O dependiendo de lo que nosotros hayamos establecido en la directiva de cumplimiento, pues esto es lo que marcará si es conforme o no compatible. Entonces, lo no compatible, pues ya tendremos nosotros que abordar si lo sustituimos o lo actualizamos, pues ya vemos lo que hacemos con esos ordenadores, porque a lo mejor hay cosas que se quedan antiguas, no son peligrosas, pero un Windows desactualizado o un sistema operativo desactualizado, pues también es un peligro para la organización. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si accedemos a este dispositivo, como os dije antes, ¿vale? Yo voy a poder aquí desde la misma plataforma o bloquearlo o voy a poder formatearlo, voy a poder restablecerlo, que al final es lo mismo que formatearlo. Voy a poder, si a lo mejor se ha quedado pillado, evidentemente con ordenador físico le puedo dar un botonazo. Si es una máquina virtual, a lo mejor no tanto. Y necesito reiniciarlo, forzarlo, pues puedo darle un forzado a reiniciarlo de aquí. O el típico usuario que no actualiza Windows porque no lo reinicia y no nos hace caso, pues forzándole el reinicio desde aquí, vamos a forzar que ese ordenador se actualice. ¿Vale? Entonces, como veis, teniéndolo aquí añadido, tenemos control sobre ese ordenador en caso de pérdida o de no pérdida. Vamos a poder hacer ciertas acciones sobre ese ordenador directamente. ¿Vale? Desde aquí vamos a poder ver qué aplicaciones tienes instaladas. Vamos a poder analizar a ver si ya ha instalado algo que no debiera. Las características de hardware de este dispositivo sin necesidad de meternos, de pedirle permiso al usuario para acceder a ese ordenador. La directiva que tiene añadida, que tiene aplicada este equipo. Vamos a poder ver incluso, por ejemplo, el tema del BitLocker, pues aquí tendríamos la clave, por ejemplo, si no se acuerda el usuario, pues de aquí vamos a poder recuperar esa clave de BitLocker para podérsela dar al usuario que pueda descifrar el disco, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, en las propiedades del equipo se lo vamos a poder asignar a un usuario, ¿vale? Para que automáticamente, si hemos añadido este equipo por autopilot, por ejemplo, automáticamente cuando tu usuario por primera vez acceda a su ordenador, ni siquiera tenga que poner el usuario, solo la contraseña, porque le dirá, bienvenido José Camero García, y ya directamente poniendo su contraseña accede, ¿vale? Entonces, desde aquí podemos ver todo eso. Aquí en perfiles de configuración es donde vamos a establecer las distintas directivas que queramos aplicar a nuestro equipo Windows. Después ya se las asignaremos a los usuarios que nosotros queramos. No sé si alguno de los que están aquí presentes soy administradores de sistemas, si habéis trabajado con las directivas de grupo, con las GPO del directorio activo local, pues aquí vamos a poder aplicar prácticamente todo eso que aplicábamos antes, ¿vale? Porque, por ejemplo, podemos hacerlo por catálogo o por plantilla. Y aquí, por ejemplo, ya en plantilla tendríamos, incluso ellos mismos nos proporcionan algunas plantillas que nosotros podemos catalogar o podemos nosotros crear una nuestra, una del catálogo, ¿vale? Creamos un nombre, pues añadiríamos aquí la configuración que nosotros queramos, ¿vale? Tenemos muchísimas opciones, ¿vale? Hay muchas.
¿vale? Incluso, os decía lo de las GPO, por la de las plantillas administrativas que aparecían en las GPO, pues aquí también tendríamos dichas plantillas, la posibilidad de usar esas plantillas administrativas, ¿vale? Que venía incluida en todas las GPO, ¿vale? Y, a ver, y desde Intune se puede hacer cosas tan básicas como, por ejemplo, aquí mapear unidades de red automáticamente a los usuarios, ¿vale? A lo mejor, si nosotros queremos que tenga acceso a una unidad de red todos los usuarios, pues en vez de ir ordenador a ordenador y conectándole esa unidad de red, pues podemos mapearla para que automáticamente sea X, todos los usuarios tengan la unidad de red X y que apunte al servidor tal. Entonces eso automáticamente, sin necesidad de tener que ir uno a uno, se lo vamos a implantar. Controlar el tema del BitLocker también. Vamos a poder instalar de manera automática impresoras en los ordenadores sin necesidad de ir uno a uno instalándolas, ¿vale? Vamos a poder aplicar scripts de manera automática en los equipos para que haga lo que nosotros necesitemos que haga cada script, ¿vale? Porque hay opción de perfiles o de script, ¿vale? Y ya te digo, podemos hacer muchísimas cosas, habilitar cosas seguramente en la BIOS, muchísimas cosas de manera automática sobre nuestros ordenadores, ¿vale? Incluso vamos a poder controlar cuándo y qué actualizaciones queremos que se implanten en nuestro dispositivo, ¿vale? Porque a lo mejor somos un poco miedosos y hay veces, la realidad es que hay veces que alguna actualización de Windows algo ha fastidiado, ¿vale? Entonces, a lo mejor somos algo más miedosos y nos gusta enterarnos antes de que nuestros equipos se actualicen, de si esa actualización ha ido mal o ha dado muchos errores. Pues entonces desde aquí vamos a poder nosotros ir añadiendo, perdón, las actualizaciones en función de cuando nosotros queremos que se vayan implantando, ¿vale? Y una vez que nosotros la implantemos, podemos obligar de esta manera también al usuario a actualizar, ¿vale? Porque a lo mejor ya os digo, el típico usuario que nunca reinicia el ordenador, ¿vale? Usuarios que nunca reinician el ordenador, pues de esta manera yo le voy a aplicar, por ejemplo, si hoy he añadido esta actualización y la de Hombre, hombre. Alejandro, por favor, silencia el micrófono. Sí. Pasa. Gracias. A lo mejor la implanto hoy y tiene una demora de 2 días. Pues dentro de 2 días, sí o sí, el ordenador le va a obligar a actualizarse y a reiniciarse solo. No va a tener opción de no hacerlo. Vale, pues desde aquí también vamos a poder controlarlo. Como os dije también, vamos a poder, en la parte de Windows, por ejemplo, que se instalen las aplicaciones que yo establezca en esta lista a los usuarios que yo establezca, que se le instalen automáticamente, ya sea Autofirma, Google Chrome, Anides, y prácticamente se van a poder instalar todas o casi todas las aplicaciones que yo quiera que se le instalen. Nosotros, por ejemplo, tenemos una gama de 8 o 10 aplicaciones que cada vez que entra un trabajador nuevo, simplemente iniciando sesión y esperando 10 minutos, como mucho, ya tiene todas esas herramientas instaladas sin necesidad de yo buscarlo instalable en internet, instalarlo, poner mis credenciales del administrador, etcétera, etcétera. Ya si el usuario quiere alguna aplicación en concreto que no está en esta lista, pues entonces ya yo sí se la tengo que instalar manualmente. Pero las genéricas y la mayoría, pues ya se instalan de manera automática. ¿Vale? Después, por ejemplo, otro caso sería Android. ¿Vale? En Android, sobre todo lo más interesante que podemos hacer es, eh, hay hay varias opciones, pero las dos principales es un móvil Android que sea personal y corporativo a la vez, por lo tanto va a tener como dos perfiles en el móvil, ¿vale? Va a tener su perfil personal donde va a poder hacer lo que quiera y después un segundo perfil en el mismo móvil corporativo con su propia tienda y demás,
donde solo va a poder hacer lo que nosotros queramos, pero también podemos hacer que ese dispositivo sea solo y exclusivamente totalmente administrado por la empresa. Que el usuario no tenga poder, por decirlo de alguna manera, sobre ese móvil, ¿vale? Sino que tenga una tienda de Google Play, por ejemplo, en este caso, donde solo aparezcan las aplicaciones que nosotros hayamos establecido aquí. A los usuarios de esta organización, por ejemplo, solo le aparecería en la tienda de Google Play estas 4 aplicaciones. En el caso del caso famoso de Celia Villalobos y el Candy Crush, pues en ese caso no se podría instalar en el móvil corporativo el Candy Crush porque no está permitida en nuestra tienda corporativa. ¿Vale? Entonces, pues todo eso vamos a poder administrarlo desde la parte de Intune. Vale, después también, pues ya te digo, aquí vamos a poder controlar el cifrado de los discos, ¿vale? Y ya dependiendo también de otras licencias adicionales, pues el tema del firewall, el tema de antivirus, ¿vale? Antivirus teniendo lo del Defender, pero el firewall, por ejemplo, necesitaría una licencia aparte. Pero bueno, vamos con Intune, que os quedéis un poco con la idea de que vamos a poder administrar nuestros dispositivos. Vamos a tener total control de una manera sencilla de todos nuestros dispositivos de la empresa, ¿vale? Y en principio, con esto está más o menos explicado todo lo que nos puede aportar Microsoft 365 Business Premium, la licencia, ¿vale? Haciendo un resumen, lo que tenéis que quedar claro es que gracias a la licencia Microsoft 365 Premium vamos a tener el respaldo de un proveedor tan importante como Microsoft. Vamos a poder trabajar de manera colaborativa en tiempo real y aparte con una seguridad bastante avanzada y bastante personalizada por nuestra parte para intentar estar mucho más seguros que si no tuviéramos esa seguridad avanzada, que ya os digo, cada vez más importante, cada vez nos enteramos más de muchos casos de ataques y es muy necesario invertir en seguridad porque cada vez van a más y van a ir más a más los ataques, porque eso es una guerra de la que no se habla tanto, la guerra cibernética, tecnológica, pero al final es una forma de ganar dinero y de hacer guerra, ¿vale? Entonces, os recomiendo que invertáis lo máximo posible en seguridad, ¿vale? No os lo he dicho, pero el precio estándar de Microsoft de esta licencia, teniendo compromiso anual, es de 20,60 euros al mes por usuario que necesite esa licencia, pero a lo mejor si en vez de contratarla directamente con Microsoft, contrataréis con nosotros, con Visasur Sistemas, que somos proveedor de estas licencias, pues podría saliros un poquito más económica, a lo mejor en vez de 20, pues 19, 18, ya podríamos, ahí veríamos a ver hasta dónde podemos llegar a ese ahorro para que en vez de por ahorraros pues, por usuario X al mes. ¿Vale? Tampoco podemos hacer magia, pero os digo, al final, por decir, euro a euro, pues el ahorro pues, se va a notar. ¿Vale? ¿Tenéis alguna duda, alguna pregunta? No, nada, Carlos, yo creo que ha quedado, bueno, para mí me ha quedado muy claro. Perfecto, pues yo me alegro. Pues vamos, quedamos a vuestra disposición, ¿vale? Mis compañeros entiendo que se volverán a poner en contacto con ustedes o podéis ponernos en contacto con mis compañeros que por cualquier duda o cualquier información adicional o si queréis contratar con nosotros estos servicios. Ahora os pasarán seguramente un formulario, ¿vale? Por favor, os rogaríamos, porque es necesario para nosotros, para justificar de Microsoft que se ha hecho este evento, que lo rellenéis, ¿vale? No creo que dure más de 3-4 minutos rellenar el formulario. Y muchísimas gracias por vuestra atención. Y nada, estamos a vuestra disposición desde US Sistemas para ayudaros en lo que necesitéis.